Ok, tal cual como están, tienen todos acceso a mi pantalla, están viendo SoftTrain, fundamentos de Linux, monitoreo de procesos y automatización de tareas. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en lo que tenemos aquí en el recuadro en color amarillo, monitoreo de procesos y automatización de tareas. Perfecto. Voy a pasar la lámina. Esta información ya ustedes la tienen. Aquellos que no se están conectando por primera vez, pues esta es la información. Mi nombre es José Garagorri, represento a SoftTrain, estoy especializado en el área de Unix y los datos de contacto jgaragorri@softtrain.com.be. Los teléfonos en los cuales nos pueden ubicar 742-9057 en el caso de ser local Venezuela. Y las coordenadas para ubicarnos en las redes sociales por parte de la empresa es @softtrainbe, tanto en el Twitter como en Instagram como en YouTube. En el caso de las coordenadas para el consultor, mi persona es @jgaragorri para cualquiera de las redes sociales. En este archivo simplemente estoy agregando unas láminas que ya se las hice pasar por el chat. En estas láminas simplemente estoy colocando el primer link, es para descargar la máquina virtual, está en formato comprimido RAR. El segundo link es para poder tener acceso a los videos que vamos a subir. Ya están renderizados dos de ellos y vamos a subirlos ahorita en la tarde. Tuvimos algunas dificultades con el internet, pero ya esperamos hoy en la tarde tenerlos arriba. Sin embargo, el link le va a permitir tener acceso a otros videos que ustedes podrán escoger cuáles pueden ser de utilidad para ustedes. El otro link que ya había mencionado es el de descargar PuTTY para que aquellos que quieran establecer conexión, y en el caso del VMware, aquellos que han decidido descargar la máquina para hacer sus laboratorios de forma local en el lugar donde se encuentran. La siguiente lámina hace referencia a links que tienen que ver con la descarga de la imagen del sistema operativo para instalarse, y se colocaron entre las soluciones Ubuntu, Fedora, Linux Mint y SUSE Desktop Enterprise. Estas soluciones están basadas en soluciones de escritorio para facilitar la interacción y perder el miedo o el pánico o este mito que se ha colocado alrededor de Unix de la complejidad. Es totalmente sencillo, fácil. No recuerdo si cuando la creé también le di la habilidad para VirtualBox, pero en el caso de no ser así, no te preocupes, me lo haces saber a través del correo de Augusto y con mucho gusto creo una máquina para que la puedas trabajar con VirtualBox. No sé si con esto te puedo ayudar, Roberto, y perfectamente, pues no hay problema. Yo la configuro para que puedas tenerlo en el caso de que no sea de utilidad. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta con las láminas que he presentado hasta el momento? Ok, entonces vamos a irnos directo a la práctica. Vamos a trabajar entonces con nuestras máquinas virtuales. Esta es la máquina que yo tengo activa. Ok, el usuario con el que estoy actualmente logueado es SoftTrain. Ingreso, aunque acabo de mencionar que estoy logueado con el usuario SoftTrain, yo tengo internamente en esa sesión abierta un SU y por eso están viendo el signo numeral y el usuario root. Ok. Para corroborar, hago un simple exit. Fíjense que estoy con el ID SoftTrain, limpio mi pantalla y me voy a cambiar al usuario root porque todo lo que quiero hacer, quiero tener control absoluto y por esa razón me cambio al usuario root. Recuerden que los ingresos a los servidores o a las estaciones de trabajo nunca se hace con el usuario root, siempre se hace como usuario final y luego se cambia a el administrador conocido como el usuario root, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Todos me dan el visto bueno para dar inicio a la actividad. Sí, ¿nos compartes la IP para conectarnos, por favor? Claro, como no, la IP es la, ya se lo escribo por el chat, 201.234.224.182. Ahí la envié por el chat.
¿Alguna pregunta? Student 4 ya está conectado a nuestra estación de trabajo. Student 1 también acaba de establecer conexión. Aquí lo que puse a correr fue un pequeño línea de comando para monitorear cada 5 segundos quiénes se están conectando. Tengo Student 4, Student 1. Listo, me indican entonces si arrancamos, si iniciamos, señores. Listo. Ok, entonces, señores, arrancamos, ¿les parece? Para que nos dé el tiempo. Voy a limpiar la pantalla e iniciamos entonces. Chévere. Bueno, señores, el día de hoy vamos a trabajar con la parte de lo que es monitoreo de procesos. El tema de monitorear procesos es un tema amplio, agudo, y no tenemos el tiempo para podernos expandir todo lo que pudiera involucrar este concepto de monitoreo de procesos. Así que vamos a trabajar en lo básico elemental con las herramientas que trae nativo el sistema operativo, comparar su comportamiento, observar sus diferencias y en qué momento deberíamos aplicar algunas de estas herramientas y por qué no deberíamos utilizar estas herramientas. ¿Ok? Luego de que estemos monitoreando, vamos a enseñar cómo cambiar el estatus de un proceso de running a stopping o kill. Vamos a trabajar con herramientas que me permitan también automatizar procesos para verificar cómo puedo hacer para que alguna actividad se pueda ejecutar sin que tengamos que estar presente en un horario complejo para nosotros. ¿Ok? Este es el objetivo de estos minutos en los cuales vamos a estar trabajando. Entonces, una vez explicado cuál es el objetivo claro de este taller, entonces arrancamos. Lo primero que voy a hacer es correr el comando PS. El comando PS se utiliza para monitorear procesos, snapshot o estatus del proceso. Una de las cosas que deben notar de este comando es que su resultado es un poco corto, egoísta. Prácticamente me trae un resultado que me puede confundir, porque aunque estoy hablando de monitorear procesos, no necesariamente está monitoreando todos los procesos. El comando PS por defecto lo que hace es monitorear los procesos que están relacionados al terminal donde estamos trabajando. Por esa razón se obtiene un resultado tan pequeño, ¿ok? Entonces, la idea de obtener este resultado pequeño es porque el comando PS ha monitoreado solo aquellos procesos que están corriendo en este terminal. Y el proceso que está corriendo es el comando SU, que lo utilicé para cambiarme el usuario root, bash, que es el shell que estoy utilizando actualmente con el usuario root, y ps, que fue el comando que estaba en memoria para el momento que corrí o ejecuté el comando ps. Otra de las cosas que deben notar es que el comando ps, además de arrojar pocos procesos, también me trae una cantidad limitada de columnas. Esta cantidad limitada de columnas representan cierta información, de las cuales yo puedo compartir del comando ps que las columnas que más me interesan son aquellas que están identificadas con la palabra PID y con la palabra CMD. La razón por la cual me identifico o me interesan estas palabras porque están abocadas al concepto de este taller, que es cómo puedo hacer yo para monitorear, controlar o cambiar el estatus del proceso. El PID es conocido como Process ID. El Process ID es un número que otorga el sistema operativo a través del kernel de forma aleatoria cuando se activa un proceso.
Cada proceso debe tener un número que lo permita identificar sin equivocación para poder establecer el control administrativo sobre ese proceso, determinar quién es el propietario, qué tanto está consumiendo en el sistema, de dónde se activó este proceso. Prácticamente obtenemos una descripción completa. PID, conocido como Process ID, el número que identifica al proceso. En Unix, normalmente era la columna más utilizada para poder administrar o cambiar el estatus de un proceso. TTY es la columna que representa dónde se activó el proceso. Lo que quiere decir que el comando su, cuando se ejecutó en el PTS 0. Para que tengan claro, yo voy a correr el comando TTY. El comando TTY me dice en qué terminal estoy trabajando. Y observen, el terminal donde yo estoy trabajando es el 0. Una de las cosas que les dije que cuando se corre el comando PS solo reporta la actividad de ese terminal. Y con esto les puedo demostrar de forma tangible lo que les dije a nivel verbal, ¿ok? Entonces, una vez que tengo claro que el comando su se ejecutó en este terminal y que tiene el identificador 30.014, también tenemos el bash. El bash yo lo puedo observar porque ese es el shell que tiene asociado el usuario a la hora de hacer ingreso en el sistema. Algo que conversamos la primera clase con respecto a la secuencia de ingreso al sistema y que lo podíamos obtener a través del archivo password. Para poder tener claro eso, yo hago un grep espacio -w espacio root espacio /etc /password. Recuerden que password es la base de datos que mantiene el registro de los usuarios. ¿Sí? Voy a combinar otra vez este comando para filtrar un poco más la salida. Utilizo el pipe y luego utilizo el head. Le pongo -1. ¿Ok? Ahí ya tengo la línea que a mí me interesa. Entonces lo que dije es, mira, hazme un filtro de la palabra o string root en la base de datos password y cuando la consigas solamente muéstrame la primera línea. Eso es lo que quise decir con este comando. Y en este caso, fíjense que el último campo representa el shell que tiene asociado el usuario root. Y por esa razón, ustedes ven en el comando ps el resultado del bash. El resultado o por qué aparece el comando ps, porque para el momento que yo corrí el comando ps se estaba ejecutando y por lo tanto él me trae el resultado. Y es un proceso que estaba corriendo en el shell para ese momento. ¿Se entiende la explicación que he dado hasta el momento de lo que es el TTY y lo que es el PID? Perfecto, me indican que sí. Chévere, ok. La columna time es el tiempo en CPU. En este momento, pues ninguno de los procesos tuvo tiempo en CPU. Y por último, aparece CMD. CMD es el nombre del proceso. ¿Y por qué yo relaciono la columna CMD con el PID? Porque es mucho más fácil poder administrar los procesos por sus nombres que por el ID, ya que el ID puede cambiar, pero el nombre del proceso no necesariamente cambia. Así que pudiéramos decir que la columna CMD a la hora de administrar procesos va a ser mucho más útil porque mantiene una constante con la definición de lo que son los nombres de los procesos. Sin embargo, el PID es un valor dinámico que lo asigna, lo administra el sistema operativo. Entonces, resumiendo, primera columna, Process ID, utilizado para controlar los procesos. TTY indica dónde se activó el proceso. Time es el tiempo en CPU del proceso y CMD es el nombre del proceso. ¿Queda claro este concepto? Sí, solo hay un tema con el asunto de bash, porque yo sé que tú puedes, y creo que lo hiciste ahorita, llamaste una instancia de bash dentro de otra, creo, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Y entonces esta línea que dice allí en el passwd, donde dice bin bash, lo que me quiere decir es que se trata de BASH y no ZSH, por ejemplo, por nombrar dos diferentes. Bueno, en este caso batch porque es el shell que está asociado al usuario y con el usuario que estoy trabajando y por eso hago ese batch. Pero si yo tuviera un usuario que tiene KSH como Kern Shell y estuviera logueado con ese usuario y corriera el comando, en vez de aparecer batch, aparecería Kern Shell. Perfecto, perfecto. Se trata del programa y no de la instancia.
Sí, de ese mismo. es el proceso, en este caso sería el proceso que está invocado para ese momento. Recuerda que, por ejemplo, mira, user, vamos a hacer una cosa, where is KSH, para ver si tenemos, no, vamos a poner SH, where is SH. Y SH está en bin SH, entonces le digo user, voy a crear un usuario, user add, y le voy a colocar -s porque quiero cambiar el tipo de shell. Y le voy a colocar /bin/ sh. Y el usuario que voy a crear lo voy a llamar bórrame. Listo. Me cambio, entonces ahora yo me voy a cambiar al usuario subo espacio menos bórrame. Ok, fíjate que hasta el shell cambió, fíjate cómo está el prompt. Si yo corro ps, fíjate que el resultado es muy distinto al que está acá arriba. ¿Por qué? Porque yo me cambié y yo tengo una nueva sesión. Aunque yo estoy en este terminal, él no me va a dar el histórico de todo lo que ha ocurrido de principio a fin en el shell, sino que él asume la sesión actual. Y la sesión actual es la que está llamada por el usuario bórrame. ¿Ok? Y el usuario bórrame, para el momento que yo lo creé con Born Shell. Cuando el usuario, para poder interactuar, para poder cobrar comando dentro del sistema operativo, tiene que tener asociado un shell. Y entonces, para que tenga asociado el shell, él tiene que llamar como tal a ese programa y activarlo, que es la forma en la cual él va a poder tener esa interacción con el sistema operativo, interpretar la línea de comando y obtener un resultado. Entonces, en este caso, fíjate que ya no aparece bash, sino aparece sh y no me trae todo el histórico de lo que ha pasado en ese mismo shell, en ese mismo terminal, ¿ok? Fantástico. Perfecto. Vamos a hacer un exit, volvemos otra vez con el usuario root, limpio la pantalla. Entonces, teniendo claro ya las 4 columnas del PS, vamos a usar otras opciones que comúnmente son frecuentes establecer en combinación con el comando PS. Por ejemplo, una de esas opciones puede ser la opción -ef. Podemos hacerlo de forma individual. Por ejemplo, PS-E. Si le doy Enter, fíjense el comportamiento de esto. Ya no me trajo 4 líneas, ahora me trajo una cantidad superior de líneas, ¿ok? Sin embargo, si yo utilizando las bondades del entorno gráfico, me puedo desplazar hacia arriba utilizando el ascensor que tengo aquí del lado lateral derecho en forma vertical, llegando hasta arriba. Van a observar que, fíjense, me mantiene las mismas 4 columnas, PID, TTY, Time y CMD. La única variación fue que como yo coloqué la opción "-e", ahora tengo un resultado superior, un resultado con mayor cantidad de procesos. ¿Por qué? Porque la letra E lo que me permite tener es todos los procesos activos del sistema en este momento. Recuerden que el comando PS es una fotografía, no queda corriendo constantemente, es una foto de lo que está en memoria para el momento que se ejecuta. Es decir, que 30 segundos después que yo corra el comando, es posible que tenga un resultado distinto. Entonces, el hecho de solamente agregar la opción "-e" al comando PS, ya puedo obtener un resultado un poco más amplio y un poco más realista sobre los procesos que están en el sistema operativo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que acabo de mencionar? ¿Alguna pregunta? Ok, me indican por el chat que todo está bien. Excelente. Entonces, fíjense, a ese comando yo le voy a agregar otra opción para empezar a entender un poco el comportamiento de cómo funciona la sintaxis y de qué forma, si nos equivocamos con las opciones o colocamos las opciones correctas, podemos obtener información más detallada, información más asertiva o información que pudiera hasta confundirnos, ¿no? Entonces, fíjense, PS, mantengo la E, pero agrego ahora la F. Le doy Enter, fíjense que mantengo otra vez una grosería de información con respecto a lo que es el resultado de los procesos, pero si yo llego otra vez a lo que fue el comando que ejecuté, van a observar que ya no hay 4 columnas, ahora hay 8 columnas, ¿sí? Una de las columnas que está a la izquierda es conocida como el UID que no aparecía anteriormente. El UID no es más que el propietario, el owner. El PID, ya habíamos hablado de ella, que era el Process ID, el número que le otorga el kernel al proceso en el momento de su activación. El Parent Process ID, pues evidentemente es el papá proceso. Este papá proceso normalmente no lo utilizamos para controlar los procesos. Él pudiera tomar el control de algún proceso si fuese necesario y si así lo permite la estructura del proceso.
La letra C es el scheduler, que es utilizada por el kernel para su programación. El F-time es el tiempo en el que se activa el proceso. El TTY, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es donde se activa el proceso. Cuando aparece un signo de interrogación, es comúnmente conocido como términos como demonio o un servicio que se activó a partir de un script. Es decir, que físicamente no lo corrí desde un terminal, sino que él se activa a partir de la ejecución de un script. En este caso podríamos hablar de algunos servicios que se activan en tiempo de arranque cuando la máquina empieza a levantar y empieza a hacer una serie de trabajos tras bastidores para tener nuestro equipo y sistema operativo disponible para las funciones que debe estar definido, un entorno gráfico o el nivel por defecto que haya tenido seleccionado el sistema operativo en su secuencia de arranque y su secuencia de llegada. El time es el tiempo que pudo estar el proceso en CPU y el CMD es el nombre del proceso. Normalmente en Unix se trabajaban con la columna número 2 y se trabajaba con la columna número 8. La columna número 2 y la columna número 8 son columnas bastante útiles, ya que el número 2 es el número que usa el kernel y que es un número único, inequívoco. Y la columna número 8 es el nombre que normalmente el administrador asocia al proceso y por el cual él puede saber que ese Process ID es el que debe utilizar para cambiar el estatus del proceso. ¿Se entiende hasta el momento lo que he mencionado? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Ahora, nuevamente me vuelvo otra vez aquí al final voy a limpiar la pantalla. Y voy a utilizar nuevamente el comando PS, pero este comando PS ya le voy a cambiar las opciones y le voy a colocar AUX, ¿ok? Voy a utilizar PS-AUX. Ojo, el comando PS no tiene nada más las opciones que yo estoy presentando. El comando PS tiene una cantidad enorme de opciones y dependiendo de lo que nosotros querramos, vamos a ir aplicando las opciones para obtener un resultado lo más cercano posible a lo que nosotros necesitamos para tomar una decisión sobre el proceso. En este caso, yo estoy presentando opciones que son normalmente combinaciones puestas en el mercado de una forma, digamos, estándar y que se supone que el resultado obtenido de este uso de opciones combinadas son apropiadas para poder tomar decisión a la hora de controlar un proceso, mas no significa que siempre son asertivas y que son las que se apegan a sus necesidades dependiendo de lo que ustedes esperan como resultado. Al correr PS-AUX, para evitar estar subiendo y bajando, yo voy a utilizar concatenación de comandos y voy a utilizar el pipe, que creo que ya lo habíamos comentado. El pipe lo que permite es tener varios comandos trabajando en paralelo, en simultáneo, uno con el otro. La condición especial del pipe es que el comando de la izquierda debe siempre suministrar información útil para el comando a la derecha. En el momento que la cadena de comandos suministra una información no útil al comando a la derecha, la concatenación de comandos se echa a perder, deja de tener el sentido correcto, ¿ok? En este caso yo voy a utilizar el more. ¿Por qué voy a utilizar el more? El more es una herramienta que permite paginar. Como es posible que el comando a la izquierda me pueda arrojar mucha información, yo lo que voy a tomar es la precaución que el comando more me dé la habilidad de que si me pasa mucha información y que supera la capacidad de mi pantalla actual, él pueda entonces paginar automáticamente. Eso es lo que yo busco con este comando. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ok. Perfecto, me indica Roberto que no hay problemas. Chévere. Entonces, tomando la palabra de Roberto, voy a continuar. Le voy a dar Enter. Al dar Enter, fíjense el resultado. Tenemos ahora mayor información que la que ya me suministraba la opción "-EF". Esta información puede ser de utilidad. ¿Cuál es esta información? Por ejemplo, fíjense que me aparecen columnas interesantes como porcentaje de CPU, porcentaje de memoria. En los comandos anteriores jamás obtuve esta información. Entonces es para que vean que las combinaciones de las opciones va a depender de lo que ustedes esperan como resultado. ¿Sí?
el tamaño de la memoria virtual, el tamaño de la memoria residente, el TTY que se repite, el status que tampoco aparecía en los anteriores. El status indica que la mayoría de los procesos está en una condición de sleep. El start time, que ya habíamos hablado, que era el tiempo en el que se inició el proceso, el time, que fue el tiempo que pudo haber estado el proceso en CPU, y el CMD, que es el nombre del proceso. Entonces, ¿de qué va a depender el uso de las opciones y el comando? De qué es lo que ustedes esperan como resultado para poder tomar una decisión en la administración del proceso. Aquí, cuando le puse el PyMore, fíjense que en la parte inferior del lado izquierdo aparece la palabra more colocado en negrilla. Esto es porque él está paginando. Fíjense que si yo le doy enter, él va a cambiar línea a línea. Si yo quiero avanzar un poco más rápido, puedo utilizar la barra espaciadora y él va a pasar página a página hasta que se acabe el resultado, ¿no? ¿Ok? Al acabarse el resultado, me regresa el prompt. ¿Qué puedo mencionar del PS? El PS es el mismo comando y lo que cambió fue el resultado dependiendo de la opción que utilizaban. La condición característica del PS es que él es una fotografía, es decir, que él es la captura de lo que estaba en memoria para el momento de su ejecución. Es decir, que si yo corro el comando PS en este momento, es posible que el resultado sea totalmente distinto al que fue hace 5 minutos ejecutado. ¿Se entiende lo que acabo de mencionar? ¿Alguna duda? Todo bien. Perfecto, chévere, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta eso, puedo avanzar. Fíjense, supongamos que ya tenemos claro lo que es el PS-F, el PS-OX. Les pregunto, si a mí me interesaría tener el control sobre un proceso en específico. En este caso voy a tomar el ejemplo de un proceso que lo voy a utilizar más adelante en este taller. Y por lo tanto, por eso voy a enfocarme en este laboratorio o en este nombre específico del proceso. El proceso que me interesaría verificar que si está o no está corriendo en el sistema es el proceso cron. ¿Cómo hago yo para saber si está o no está corriendo ese proceso actualmente en el sistema? A ver, ¿quién me ayuda? Utilizando el comando PS y haciendo un filtro con el grep como lo has hecho anteriormente. Listo, entonces vamos a ver, asumiendo las recomendaciones que nos están indicando nuestros participantes, entonces colocamos PS-F, pygrep, y colocamos la palabra que quiero buscar. Recuerden que cuando utilizamos el grep, él utiliza expresiones regulares. Al utilizar expresiones regulares, tenemos que tener en cuenta que si yo utilizo un string que tiene, por ejemplo, las letras C, R, O, N, como lo que está en pantalla, él va a buscar todo lo que de alguna forma haga match con lo que yo estoy escribiendo. Es decir, que puedo traer como resultado cualquier combinación que tenga como resultado algo idéntico a lo que acabo de poner en pantalla. ¿Queda claro eso? Perfecto, chévere. Le voy a dar enter entonces. Le doy enter. Al darle enter, fíjense que definitivamente, al parecer, tengo un poquito de razón porque no me trajo una línea y no necesariamente me trajo solamente una palabra que se llama cron. Al parecer me trajo varias líneas y dentro de esa línea me trajo un montón de cosas que al parecer no tuvieran nada que ver con el cron. Sin embargo, es importante, como él trabaja con expresión regular, él lo que va a traer es cualquier línea que en su contenido tenga el string cron. Y por esa razón ven ese resultado en pantalla. ¿Están claros? Ok, ahora pregunto, ¿cuál de esas líneas yo podría utilizar para eliminar el proceso cron o el demonio cron? Porque al final todos son procesos en su momento, pero ¿cuál de esos creen ustedes que es el que podría ser de utilidad o podríamos eliminar? El que tiene el grep no es. Listo, me parece bien la lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el que tiene el grep fue el proceso que se ejecutó a la hora de hacer la búsqueda y como está de memoria igual lo trajo, pero no tiene nada que ver. Definitivo, la línea 2 queda descartada. Nos queda la línea 1 y la línea 3, ¿correcto? Las dos, irónicamente, tienen que ver con el proceso.
La única diferencia es que hay conceptos asociados a Unix con los famosos términos como demonio. Y se asume, correcto, y se asume que normalmente en lo que es por compatibilidad y por la forma estratégica como Unix venía manejando las cosas, se asumía que todo proceso que terminaba en una D era denominado demonio, ¿sí? Entonces, el cron D definitivamente es el demonio, y este demonio es un proceso que está corriendo en background que tiene como función consultar una serie de archivos que pudieran estar configurados y que de acuerdo a su configuración podríamos estar teniendo un resultado, ¿ok? Ahora, estoy usando el concepto podría, porque no necesariamente tiene que haber un archivo de configuración del cron D con el usuario que estoy trabajando actualmente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Chévere. Excelente. Entonces, nos tomó ahorita unos minutos poder llegar a la conclusión que la línea que me interesa tomar en cuenta es la número 3. Ahora, ya sé que la línea número 3. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Se acuerdan ahorita que yo corrí un comando que me aparecía en 2 líneas y utilicé al lado del pipe un comando y me trajo solo una línea? ¿Se acuerdan cuál fue? Menos W y el nombre de lo que estás buscando. Algo parecido, sí. Ya vamos a ver si lo tengo por aquí. Es más, vamos a buscarlo de la forma correcta. O con head menos U. Ok, fíjense. Aquí vamos a colocar. Aquí está, esa es la línea. Head es un comando que por defecto lo que hace es monitorear las 10 primeras líneas de un archivo. Cuando yo utilizo el signo menos y el signo menos se acompaña a un número, resetea el valor por defecto. Entonces, esta instrucción lo que dijo es, ya no vas a buscar las 10 primeras, sino vas a buscar la primera línea, ¿correcto? Entonces, fíjense una cosa, este comando como que no tendría mucho sentido si yo quisiera aplicarlo al ps-f grep cron, porque yo no quiero la primera línea, yo quiero la última. Entonces, tiene que haber el opuesto al head. El opuesto al head es el tail. Y el tail, ¿qué es lo que hace? Muestra por defecto las 10 últimas líneas, ¿correcto? Ahora, si yo utilizo el signo menos, aplica el mismo concepto. Al usar el signo menos, voy a resetear el valor por defecto. Y el número que coloque de forma inmediata a la derecha va a ser la cantidad de líneas que él va a mostrar. ¿Correcto? Y el comando que quiero correr es ps-ef. Coloco el pipe y aquí coloco el grep. ps-ef, pipe grep y coloco entonces cron, ¿correcto? ¿Sí? Vamos a poner cron. Y le damos enter. ¿Están de acuerdo? O sea, si ustedes comparan, falta algo, ¿no? Falta un pipe. ¿Están de acuerdo? Porque si no, como uno el resultado del grep con el tail, ¿no? La idea del pipe es que la información que me pasa el de la izquierda pueda ser procesada por el comando de la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Y logramos ejecutarlo. Y ahí tenemos el resultado. Entonces, les he puesto ahora otros nuevos comandos y hemos venido ya como que, no complicando, sino alargando la línea de comandos. Lo que quiero con esto, reiterar que muchos me hicieron preguntas el primer día de cuál sería la cantidad máxima de archivos que puedo crear. Y yo le dije que eso estaba basado, era más que todo con la posibilidad que tiene la línea de comando de soportar la cantidad de caracteres. Entonces, nosotros podemos poner una línea compleja o una línea de bastante amplitud, siempre y cuando tenga sentido para esperar el resultado que queremos. ¿Se entiende lo que hemos esperado hasta el momento? Sí. Ok, ahora, teniendo esta información, ya la tengo filtrada, ya yo sé qué es el cron D. Les pregunto, en esa línea que acabo de obtener, ¿cuál es la información que yo voy a poder utilizar para cambiar el estatus del proceso cron? La segunda columna. Perfecto, la segunda columna, porque de acuerdo al orden de la salida del PS, la primera columna que era el UID, la segunda columna que era el PPID, la tercera columna que era la segunda columna el PID, la tercera columna el PPID, ¿correcto? Por esa razón me quedo con la respuesta donde dijeron que era la segunda columna, ¿sí? Ahora, ya yo sé cuál es el número. Ahora lo que yo necesito saber es, ¿el PS tiene la condición de cambiar el estatus del proceso? No. El PS por defecto lo que monitorea es el proceso. Por lo tanto, él se tiene que apoyar y trabajar en una forma dual con otro comando para obtener resultados.
Bueno, no sé si dual, realmente debe trabajar en conjunto con otra actividad o proceso, comando, que me permita cambiar ese estatus. Y ese comando, comúnmente he escuchado, a aquellas personas que han interactuado con Unix, han escuchado el comando kill. ¿Han escuchado el comando kill? Sí, correcto. Ok, ¿qué hace el comando kill? Mata el proceso. Listo. Entonces, aquellos que han trabajado con el comando kill me indican que mata el proceso. Yo voy a tratar de ayudar un poco en ese concepto y ustedes después me dicen si lo mejoramos el concepto. Fíjense, el comando kill, yo le voy a colocar la opción "-L". La opción "-L" me va a arrojar un resultado que me va a ayudar a verificar si el concepto que me dieron es el apropiado o debemos hacerle una modificación. Fíjense, el comando kill me arroja una cantidad de columnas y esas columnas prácticamente tienen en paralelo un número y a la derecha un nombre. ¿Cuál es la señal que utilizan con más frecuencia con el comando kill? ¿O cuál es la señal que han escuchado ustedes que el comando kill normalmente usa? -9. Me indican el -9. Matar un proceso. -9 me dicen. 9. Sí. Chévere, perfecto. Entonces, les explico. La señal por defecto del comando kill no es el 9. Nosotros se la colocamos y acuerden que cuando nosotros colocamos un valor, entonces deja de usar ya el valor por defecto, sino que utiliza el valor que nosotros le hemos impuesto. Y la señal -9 no es la señal que él usa por defecto. La señal que él usa por defecto es la señal 15. ¿Sí? La señal 15 es de terminar el proceso. ¿Ok? ¿Tenemos claro la diferencia entre el -9 y el -15? ¿O la señal 9 y la señal 15? No. Ok, antes de poder explicar la diferencia entre la señal 9 y la señal 15, lo que tenemos que tener claro entonces, vamos otra vez al concepto. ¿Qué hace el comando kill? Envía una señal de terminación al proceso que se le indique. Listo, entonces el comando kill lo que hace es administrar las señales y la señal es la que determina qué le va a pasar al proceso. Si lo mata, si lo reinicia, si lo suspende, si lo mantiene en un estado de wait, ese tipo de cosas. Porque se puede reiniciar también. Esa sí no la sabía. Ok, entonces, definitivo, puedes hacer una cantidad de cosas, todo lo que indica la señal. Entonces, una vez que yo tengo acceso a todas esas señales, ya me queda claro qué es lo que hace el comando kill. Para poder explicar la diferencia entre el comando, la opción -9 y la señal y la -15. A ver, ¿quién de ustedes es papá? ¿Quién de ustedes es tío? Pues vamos a suponer que yo soy el más viejo del grupo y pues yo sí soy papá. Pero ¿quién de ustedes de alguna forma tiene la potestad de poder establecer una orden sobre alguien? Para no hablar de temas políticos. Sí, todos son jovencitos, están solteros, sin compromiso y están disfrutando la vida. No, yo tengo dos chamos que a lo mejor son de la edad de los que están participando acá. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, pero no importa, vámonos a basar en tu ejemplo histórico. Es decir, en algún momento tu chamo tú lo tuviste que orientar y le tuviste que exigir cosas, ¿correcto? Normalmente, hablemos de una familia donde está conformada por un par de chamos y estos chamos están en una edad bastante jovencita, vamos a hablar de entre 5 y 12 años, ¿ok? Y normalmente la mamá es la que asume el rol de llamar a la mesa, de que se laven las manos, de que vengan a comer, de que se cepillen los dientes, que se acuesten a dormir, sin quitarle la batuta o la oportunidad de que el papá también lo pueda hacer, ¿no? Pero normalmente son roles que asume la mamá, ¿correcto? Y ocurre que normalmente en una discusión, alteración familiar, lo primero que dice la mamá al papá es, oye, pero es que tú no me apoyas, tú no me das la fortaleza, tú dejas que los chamos hagan lo que quieran o tú no te metes, ¿no? Y la mamá tiene que tomar diferentes acciones o actitudes. ¿Cuántas veces su esposa, su novia, sí, vamos a hablarlo así, los ha llamado a la mesa a comer?
y ustedes han acudido al primer llamado. ¿Todos acuden al primer llamado? Macho que se respeta no lo hace. ¿Ok? Pero bueno, no importa. Como no quieren decirlo, yo sí lo voy a decir, no hay problema. Yo sí tengo la última palabra en mi casa y siempre digo sí, mi amor. ¿Ok? Pero cuando no acudimos realmente al primer llamado, el segundo llamado de repente, aunque sigue siendo cariñoso, como que el tono de voz va cambiando. El tercer llamado de repente sigue siendo cariñoso, pero cambia. Para no seguir hablando del primer tono y tercer llamado, hablemos después de 5 años de casado, el primer llamado y el segundo llamado. ¿Ustedes creen que cambiará el tono? ¿Ustedes creen que existe un segundo llamado? Definitivamente el matrimonio es un tema de convivir, así que sí espero que sí exista. Pero definitivamente cambia. La señal kill es una señal drástica. Si no vienes a comer, sencillamente te calientas tú tu comida, te sirves tú tu comida y haces lo que tú quieres con tu comida, pero yo no te la voy a servir, ¿correcto? Así que esto es como un ultimátum. O lo haces en el momento que te estoy diciendo o tú te atiendes solo. Eso es la señal kill. La señal kill es una señal drástica, una orden que no tiene normalmente reverso. Simplemente se hace y punto. No le importan las consecuencias. ¿Ok? Es decir, que de repente ustedes como personas que están conformando un núcleo familiar están haciendo un negocio multimillonario en dólares, pero su esposa no lo sabe y pues sencillamente ella le dice o comes y tú dejas el negocio multimillonario para ir a comer. Consecuencias, pues que ya no puedes darle los lujos que tenía que darle porque cerraste el negocio de forma incorrecta. El señal 9 hace lo mismo. La señal 9 mata el proceso sin importarle cuáles son los efectos colaterales que esto trae. La señal 15 jamás va a matar un proceso si este proceso tiene como consecuencia derrumbar una estructura de proceso. ¿Se entiende? Como ya los aburrí con la parte teórica de la familia, del hijo y todo lo demás, mejor vamos a ver lo práctico, ¿les parece? Ok, entonces -9 no debería ser la primera opción. Listo, Es perfecto. una mala práctica hacerlo como primera opción. Excelente. En resumidas palabras, acabas de dar en el clavo. Ok. En resumidas palabras, la opción -9 no se usa, no se toca, caca. ¿Ok? Ahí con ese comando PS que estamos viendo, existe otra combinación que me permita a mí identificar el árbol de proceso de un comando en particular antes de matarlo para ver esa dependencia. Bueno, tenías el AUX que te permitía saber consumo de procesador, consumo de memoria, el cual te puede ayudar a saber si ese es el proceso que deberías eliminar. Sin embargo, hay otras herramientas de monitoreo que me permiten determinar el performance de el hardware. Por ejemplo, yo puedo tener herramientas que están orientadas al monitoreo específico de procesamiento. Puedo tener herramientas específicas al monitoreo de disco. Puedo tener herramientas específicas al monitoreo de memoria. Entonces, claro que sí, hay un amplio, digamos, rango de herramientas que me permiten ser mucho más puntual para saber con exactitud qué debo o no debo hacer con el proceso. Hasta el momento me he monzado en esto simplemente para luego ir no complicando, sino ampliando las posibles opciones, pero sí hay. ¿Sí? Se puede obtener, depende a quién quieres monitorear y qué resultado esperas tener de eso. ¿Sí? Porque hay muchas veces que la persona, me pasaba que gente me decía, no, yo necesito ampliar el swap. ¿Y por qué necesitas ampliar? Porque la máquina está lenta. ¡Wow! Increíble, ¿no? Chévere. ¿Y por qué concluyes eso? No, bueno, porque si tengo más swap, tengo más memoria. Y si tengo más memoria, la máquina es más rápida. Pero no necesariamente el hecho de porque la máquina tenga más memoria significa que ese sea el problema. Es posible que tú tienes un arreglo de disco donde está fallando un disco. Y entonces sencillamente el problema no es memoria, el problema es acceso a disco. O puede ser que de repente tú estás corriendo una serie de actividades donde no tomaste en cuenta que en ese momento estaba corriendo la nómina de los 5 millones de empleados de Movistar. Y por lo tanto en ese momento es un momento crítico donde hay un consumo a CPU enorme o un consumo a disco y tú estás echándole la culpa realmente a que el equipo está mal planificado o mal configurado y no es así. El equipo se configuró con picos y se estableció que habían picos. Lo que pasa es que como yo no tengo claro cuáles son las funciones que está haciendo el equipo en cierto momento determinado, yo de forma irresponsable me puse a hacer una tarea que consume mayor recurso
en algo que no debe haber sido así. Entonces, puede ser que yo sea el mismo causante en un estado inestable del equipo. No estoy diciendo que esto esté sucediendo, pero significa que no tengo que asumir que necesariamente el PS es el resultado de lo que yo espero para poder tomar una decisión si debo o no debo matar un proceso. No sé si de alguna forma respondo a la pregunta o lo complico más. Bueno, en realidad era parecido cuando en Windows uno va a matar un proceso y te da la opción si matar el proceso o el árbol de familia de procesos, algo así creo que te dice Windows. Okay. Es decir, mira, de ese proceso depende este. Entonces aquí con el PS yo puedo ver cuáles son los que están dependiendo de él en ese momento. Mira, me mencionaste árbol y se me vino a la mente el comando Petri que acabo de colocar aquí. No está instalado, Okay. pero el comando Petri te permite tener de repente esa información que me estás pidiendo utilizando un comando nativo del sistema operativo. Ok, lo que pasa es que no está instalado, pero el comando Petri se comporta muy parecido, te genera, digamos que un árbol genealógico de cómo están asignados los procesos y qué proceso depende de cada uno. Y eso a nivel visual, a nivel gráfico, te va a permitir saber, ok, si toco este proceso me puedo llevar a todos estos señores por el medio. Entonces, él puede ser una herramienta nativa propia del sistema operativo que te puede ayudar a tener ese resultado. Sin embargo, si lo que tú quieres es algo así como un administrador de tareas de Windows, aquí también hay un administrador que te permite desde un entorno gráfico poder visualizar cuáles serían las consecuencias de matar un proceso y cuál sería la familia que directamente él está atendiendo. Te falta la S, José, PS Tree. Ah, sorry. Ok, ahí está. Ok. Por supuesto, si tengo una mejor resolución, vas a poder tener una mejor distribución, pero mira cómo te está diciendo, ¿no? Este proceso deriva en este proceso y este proceso deriva en todos estos procesos que están acá. Entonces, si mato este proceso, ¿qué me trae como consecuencia? Que todos estos señores dejan de trabajar. ¿Ok? Correcto. Entonces, esto, ojo, es una forma rudimentaria, pero te estoy diciendo que sí existen, que hay comandos propios del sistema operativo y sin embargo, hoy día hay cualquier cantidad de software en el concepto de software libre que te permiten instalarlos como soluciones de terceros y que te permiten tener ese resultado que tú esperas, ¿no? O por lo menos tener una ayuda visual. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Bien, chévere. Ok, excelente. Entonces, recordemos en qué estaba. Ah, con el kill, la señal -9 y todo este tipo de cosas. Y le dije que lo que íbamos a hacerlo mejor práctico, ¿te parece? Entonces, fíjate, yo voy a usar el comando PS. El comando PS me dice que yo estoy trabajando con bash. ¿Estamos claros? Ya bash queda claro por qué está ahí presente, ¿no? Porque estoy trabajando con el usuario root y el usuario root tiene asociado el shell bash. ¿Es correcto? Perfecto. Entonces, gracias Roberto, tampoco me había dado cuenta por el chat, también me habían escrito que era PS Trip, muchas gracias. Nuevamente, una vez que yo tengo eso, yo voy a utilizar el comando kill. Miren, ¿cuál es el número que tiene asociado bash en el PID? Según esto creo que es el 30.049, según lo que está en mi pantalla. Entonces yo le voy a decir kill espacio 30.049. Correcto, espero haber escrito bien. Y le voy a dar Enter. No me dio ningún mensaje de error, me devolvió el prompt. Les pregunto, ¿funcionó o falló? Desde mi punto de vista, yo diría las dos cosas, porque no me gusta perder, mentira. Pero definitivamente yo diría funcionó. ¿Y por qué funcionó? Porque no mató al proceso. Y diría falló porque la mayoría de ustedes hubiese esperado que hubiese matado al proceso. ¿Ok? Yo le hago PS y, ok, basándome en el resultado que ustedes esperaban, falló. Pero basándome en el comportamiento de la señal, funcionó. Porque la señal evalúa las condiciones del proceso y determina que si él hubiese matado al proceso, me hubiese cerrado el shell. Y si me hubiese cerrado el shell, me hubiese cerrado la conexión root. Y si me hubiese cerrado la conexión root, la nómina que estoy corriendo para pagarles a ustedes hubiese dejado de correr.
¿Se entiende? Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque él está usando por defecto la señal 15 y es una forma de demostrárselo. Él no usa la señal 9 por defecto, él usa la señal 15. Y la señal 15 lo que hace es evaluar la condición del proceso y determinar si ese proceso puede ser eliminado. ¿Eso lo hace de forma inteligente el sistema operativo porque Linux es algo increíble? No. Cuando nosotros empezamos a crear nuestros propios scripts para crear procesos, nosotros dentro de nuestros scripts le indicamos qué señales podemos ignorar y qué señales tomamos en consideración. Entonces, el caso del proceso bash ignora la señal 15 y no le presta atención y por esa razón él no le toma en consideración el haberlo matado. ¿Se entiende? Ahora, imagínense que yo estoy corriendo la nómina de ustedes y ahora a mí se me ocurre kill -9 espacio el famoso 30.049 y le doy enter. Es notable que funcionó. Si ustedes observan la pantalla, se van a dar cuenta que hubo un cambio. El cambio es que pasé de numeral a dólar, que pasé de root Red Hat a bash. ¿Sí lo ven? Es decir, que todo proceso que se estaba corriendo tras bastidores en el bash de root, para ese momento dejó de funcionar. ¿Se entiende? Si yo corro PS, se van a dar cuenta que hay un nuevo bash. Pero este bash que está aquí, ¿a quién está asociado? Al usuario Softrain. ¿Por qué yo tengo esa certeza? Porque si yo hago un grep -w Softrain sobre el archivo password, él me dice que el usuario Softrain, que es el ID 500 que pertenece al grupo 500, debe estar en la carpeta Softrain y que tiene asociado el shell bash. Si yo corro el comando ID, él me dice que yo soy el usuario 500, que me llamo Softrain, que pertenezco al grupo 500, que se llama Softrain. Y si corro pwd, estoy en la carpeta home Softrain. Entonces, definitivamente sí funcionó. Entonces, queda claro, la señal 9 no se debe usar a menos que ustedes tengan la certeza, la seguridad de que lo que ustedes quieren hacer no tiene vuelta atrás y necesitan matar el proceso. ¿Está claro? Sí. Excelente. Ok. Una vez explicado esto y ya sabemos que entonces kill no mata procesos, sino lo que hace es administrar señales, entonces ya tenemos claro. Otra cosa, cuando yo utilicé el comando kill, ¿qué utilizo yo para cambiar el estatus del proceso? Además de la señal. ¿Qué otra cosa debo tomar en cuenta? Comando, señal. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el otro argumento? El PID del comando. Listo, excelente. O sea que cuando ustedes vayan a administrar procesos, los procesos que administren con el comando kill siempre va a ser a través de el PID, Process ID. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, les muestro otras herramientas que posiblemente ya dominan, pero que bueno, que podrán servir para refrescar. Por ejemplo, pgrep espacio -fl, -fl, perdón. Y le coloco el nombre del proceso, cron d. ¿Qué obtuve? ¿Qué información obtuve? No obtuve 100 líneas, no obtuve 10 columnas, obtuve solo 2 columnas. ¿Qué columnas creen que son esas? La primera columna es la del PID, que es el Process ID, y la segunda columna es la de el CMD, el nombre del proceso. Entonces, fíjense cómo se reduce todo lo que habíamos mencionado a solamente un comando llamado pgrep. Si yo utilizo las opciones FL lo que van a hacer es otorgarme la segunda columna. ¿Y qué hace la segunda columna? El nombre del proceso. Miren, si yo repito el mismo comando, pero ignoro las opciones, yo debo tener un resultado. Ese resultado es un número. Pero normalmente yo no me aprendo el número porque el proceso no necesariamente siempre tiene el mismo Process ID. Entonces, para yo tener la certeza de lo que estoy haciendo es correcto, yo incorporo las opciones FL para tener la certeza si el resultado que obtuve es lo que yo esperaba. ¿Se entiende?
Ujú. Ok, otra de las cosas es que hasta el momento habíamos visto que para poder cambiar el estatus de un proceso utilizábamos el Process ID, pero ahora podemos utilizar, por ejemplo, el comando pkill. Cuando al comando kill se le antepone la letra P, él podrá administrar los procesos por el nombre y no por el ID. ¿Estamos claros? Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, el proceso cron D, le doy pkill cron D. Pregunto, ¿lo habrá eliminado sí o no? Sí. Ok, me comentan que sí. Yo voy a apostar a la respuesta. Yo voy a apostar a esa respuesta que sí. No, Aunque, dígame. son menos. Y Dígame. tal vez entonces, si era crítico, no lo debe haber matado. Correcto. Uh-huh. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer pgrep, ¿les parece? Pgrep espacio menos fl cron D. Como que sí lo eliminó. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que yo les dije que no es tanto la evaluación que pueda hacer el sistema operativo si es peligroso o no es peligroso. Nosotros, como administradores, y que pudiéramos eventualmente crear nuestro propio script y este script pudiera activar una serie de procesos, cuando nosotros creamos el script, nosotros podemos determinar si ese script va a ignorar señales o le va a hacer caso a todas las señales. Lo que quiere decir que el script cron D no tiene ningún señal ignorada. Es decir, que cualquier señal puede ser procesada y la toma en cuenta. Por eso eliminó al proceso. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien hasta aquí? Señales para él desactivarse. Correcto. Eso te Sí, es como, por ejemplo, no sé, de repente mi fisonomía física indica que soy gordo. Así que es posible que el seudónimo que pueda usar personas cercanas a mí sea gordo y yo pueda que responda dependiendo de donde me encuentre. Si me encuentro en mi casa, es posible que yo pueda atender por el seudónimo gordo. Es posible que yo me encuentre en un área pública fuera del país y utilicen la palabra gordo y no necesariamente me vea obligado a voltear, ¿verdad? Entonces ocurre lo mismo con el proceso. Cuando nosotros creamos nuestro script, nosotros podemos ignorar el tipo de señal o tomar en cuenta el tipo de señal. ¿Ok? Es decir, por defecto, cualquier proceso acepta cualquier señal. ¿Cuándo no va a aceptar la señal? Cuando ustedes se tomaron la molestia administrativamente de decirle, ignora tal cosa, ignora tal cosa. ¿Está claro? Ok. Ok, resulta que yo necesito activar el servicio. Para activar ese proceso, yo puedo basarme en un concepto bastante sencillo, que es el uso de comandos como service. El comando service me permite poder controlar o administrar también el estatus de los procesos a través de los scripts. Normalmente, service tiene su función directa sobre los servicios que se pueden activar, apagar, reiniciar, recargar y para de contar en tiempo de arranque o posterior al arranque del sistema operativo. El nombre del script es cron D. Y el estatus que quiero que tenga es de start. Aquí les indica, primera columna a la izquierda, activando cron D, condición satisfactoria. Es decir, que si yo corro en este momento, pgrep -fl cron D, yo tengo nuevamente el proceso activo y si observan, con un ID totalmente distinto al que tenía anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Puedo, por ejemplo, también hacer service, espacio, cron D, stop. Automáticamente me dice, deteniendo el servicio, la condición fue satisfactoria. Ejecuto el proceso otra vez de pgrep y no tengo absolutamente nada. Entonces, fíjense la forma en cómo les voy planteando. O usamos kill o utilizamos otra herramienta que me permitan tener el cambio del proceso de forma satisfactoria. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Para yo... En este caso, Ajá. lo óptimo sería que lo hagas sabiendo que es un servicio, que lo hagas a través de service. La parada o
o el reinicio, por ejemplo. Correcto, porque el script va a tomar en consideración elementos importantes, porque el script se supone que está organizado. Internamente en ese script, él dice, para detenerlo, toma en cuenta cualquier cosa que de alguna forma funciona con él, para que lo tengas en el orden correcto. Perfecto. Ok, una vez que tenemos esto, fíjense otra forma de trabajar. Yo voy a ver si tengo la suerte aquí, vamos a ver Firefox y le voy a dar Enter. Vamos a ver si tengo suerte. Miren, corrí Firefox y ¿qué me trajo? Al correr Firefox, ¿qué me trajo en pantalla? Navegador. El navegador, ¿no? Perfecto. Fíjense, aquí, chévere. Yo aquí le puedo decir, mira, ok, miren, ahí está navegando en internet, estamos teniendo acceso a él perfectamente, ¿lo ven? Pero si yo me regreso a mi terminal y quiero correr algún comando, no puedo, miren. No puedo correrlo. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuté esta actividad que está aquí, que llamé Firefox, yo corrí esa actividad en foreground, ¿sí? Es decir, en primer plano. Es decir, que yo no voy a tener control sobre este terminal hasta que yo no detenga esta actividad. ¿Sí me entienden? Correcto. Para yo detener esa actividad, yo pudiera, por ejemplo, decirle control C. Al hacer el control C, fíjense que se cerró el Firefox. Al cerrarse el Firefox, me devolvió la línea de comando y yo tengo control sobre mi terminal. ¿Están viendo? Les acabo de mostrar que también yo puedo controlar los procesos, no con el comando service, no con el comando kill, sino también con combinación de teclas. Con la combinación de teclas yo le acabo de pasar un parámetro exit. Si ustedes hacen un kill, menos L, me dicen a ver si ahí hay una señal que diga exit. ¿Será el 3? ¿El quit? No. Vamos a probar una cosa. Kill menos L, utilizamos pipe, ¿verdad? Grep menos I, exit. No tengo. Según esto, ¿qué es lo que hice? La opción menos I es de ignore case, que busque la palabra exit dentro de la salida de esto. ¿Sí? A ver qué otra señal podemos conseguirnos ahí. El 3, el quit. El 13, me dices. El 3. El 3. Vamos a ver. No, tercero, sí. Ajá, vamos a ver, 1, 2, 3, 3. Ok. Yo al 8. Válido. Ajá. Vamos a ver otra cosa. Chequear aquí un momentico. Ok. 19. Entonces, definitivamente yo puedo utilizar, y ahí tenemos la señal seek stop. ¿Lo ven? De detener el proceso. ¿Se acuerdan que nosotros utilizamos con el comando service start para activarlo y stop para detenerlo? Ahí tiene una señal stop. Es decir, que nosotros podemos controlar los procesos por el kill, por el service, por el control C, por ejemplo, que sería finalizar el proceso. Voy a ponerles el mismo ejemplo nuevamente. Voy a limpiar la pantalla y miren. ¿Cuál era el comando que levantó el navegador que se me olvidó? Firefox. Firefox, ¿no? Le doy Enter. Miren, me cargó el Firefox. Aquí está. Nuevamente perdí el control, ¿verdad? Pero yo puedo trabajar aquí. Miren, yo puedo abrir una nueva pestaña, y yo tengo control sobre ese proceso. ¿Dónde no tengo control ahorita? Sobre el shell, ¿correcto? Ahora, me voy aquí al shell. Como no tengo control, yo le voy a decir Control Z. Miren lo que dice. Control Z, stop it. Pero miren lo que pasó. Me devolvió el prompt. Yo puedo hacer un ls y puedo seguir trabajando. ¿Correcto? Ahora me voy al Firefox. Estando aquí en el Firefox, miren lo que yo trato de abrir una nueva pestaña. ¿Me deja? Le trato de dar a File para abrir. Edit. Le digo volver atrás. Nada, no me presta atención. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Sí, correcto. Porque yo al proceso no lo maté. Yo al proceso le di una condición de holding, una condición de waiting.
Fíjense, yo corro el comando jobs y al correr el comando job me dice, mira, usted tiene un proceso que está detenido, pero no está eliminado. Ah, ok, ¿y cómo hago yo para tener control sobre ese proceso nuevamente sin matarlo? Entonces agarro y le digo BG y le doy Enter. Al darle BG, miren lo que dice Firefox y coloca un ampersand al final. Al colocar el ampersand al final significa que el proceso pasó a correr en background. BG significa background, es decir, segundo plano. Es decir, ahora me da control absoluto sobre mi shell. Miren que sigo trabajando en él y miren el resultado. Al correr PS me dice que tengo a Firefox y a Mozilla corriendo perfectamente. Si yo me voy al Firefox, fíjense que yo le puedo dar a la pestaña y seguir creando pestañas. Si le doy a File, él me da acceso. ¿Queda claro? Entonces yo con esto lo que estoy diciendo es que yo puedo controlar los procesos de diferentes formas. ¿Me entienden? Sí, correcto. Yo puedo perfectamente decirle, dígame. El BG sin parámetros te funcionó porque era un solo proceso que tenías detenido. Es correcto, porque si no tengo que utilizar el número que está dentro de los corchetes. Correcto. Si fueran varias tareas, cada tarea debe tener un número y ese número es el que yo debería utilizar para poder establecer a quién le quiero cambiar su estatus. Eso es correcto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Queda claro lo que acabo de mencionar? ¿Alguna duda? Ok. Muy bien. Perfecto. Una vez que ya tengo claro eso de cómo pueden monitorear, pues yo les presento una última herramienta para que me dé chance para poder atacar el monitoreo, la automatización de tareas. Les presento, por ejemplo, un comando que es frecuente en Linux, que es el comando top. El comando top, a diferencia del PS, a diferencia del pgrep, a diferencia de jobs, es un proceso o es un comando que queda corriendo constantemente. Observen la pantalla y van a ver que cambia constantemente. ¿Sí? Job, en el caso de Top, es una herramienta que lo que hace es que queda corriendo constantemente y el monitoreo es frecuente. Otra de las cosas es que en la parte superior él me da cierta información de utilidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros veíamos el estatus de los procesos corriendo? Miren, acá me dice, hay un proceso corriendo, 208 procesos en estado de dormido, 0 detenido, 0 zombie, el consumo de CPU, el consumo de sistema, cada una de la información que aparece que es mucho más legible, mucho más fácil de procesar. La memoria, el swap, lo que queda disponible cada uno de ellos. La ventaja de esta herramienta es que además de darme una información mucho más legible, él queda corriendo constantemente. Para algunos se convierte en una ventaja, para otros se convierte en una desventaja. ¿Por qué? Porque sencillamente mientras que él esté corriendo, él está consumiendo recursos y mientras que él esté corriendo no me da acceso al shell. Entonces, si yo quiero salirme de él, pues simplemente presiono control C o la letra Q y me regresa el prompt, pero evidentemente deja de trabajar, ¿ok? Entonces, con el top, ustedes tienen otra herramienta un poco más dinámica, un poco más posiblemente efectiva, más nueva con respecto a lo que es PS o con lo que es pgrep y les permite tener como que una visión más general sobre lo que son los procesos que están corriendo en el sistema. ¿Se entiende? Así como está top, hay otras herramientas como htop y cualquier otra cantidad de herramientas para monitoreo. ¿Vamos bien? No sé si, por ejemplo, BMSTAP también es una herramienta de monitoreo, Virtual Memory, y me permite verificar las lecturas, los bloques, el acceso, la memoria libre, buffer, caché, consumo de CPU, consume, aquí está la parte donde nos habla de sistema, de usuario, procesos en espera, ¿sí? Así como está eso, pues tenemos también IOStat. Este es monitoreo a disco, ¿ok? Donde me indica, fíjense, aunque es un monitoreo a disco, fíjense que también me habla de averaje CPU, me dice porcentajes consumidos por usuario, me dice que con respecto a sistemas, los I/O en espera, ¿sí? Lo que hay disponible, ¿sí? Aquí también fíjense que hace referencia a los discos, es lo que está diciendo que yo tengo dos discos, un disco A, un disco B, y me está indicando cuáles son los tipos de accesos. Fíjense que normalmente mis accesos al parecer están siendo en el disco A y no en el disco B, ¿ok?
Entonces, así pues podemos tener cualquier cantidad de herramientas para monitoreo. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta, duda? Está perfecto. Ok. Yo estuve mirando a Top y creo que hay algunas diferencias mínimas, pero me pareció que prácticamente es la misma herramienta. Sí, con la única diferencia que lo que te trae es como que un reporte en la parte superior para que tú no tengas que sacar tus conclusiones de lee esta columna, sino que él te la ofrece de una vez en las líneas de arriba y que bueno, y la única diferencia es que él queda corriendo constantemente, pero en sí todos normalmente monitorean y ordenan los procesos por consumo de CPU. Ok. Ok. Bueno, ya ahí para pasar a la parte de lo que es automatización de tareas. Para trabajar con la parte de automatización de tareas, yo voy a utilizar la herramienta o el archivo crontab. El archivo crontab es un archivo que está disponible para cualquier usuario en el sistema operativo. Cualquier usuario puede hacer uso del archivo crontab. El hecho de que cualquier usuario pueda hacer uso del archivo crontab no necesariamente significa que los usuarios tienen por defecto el archivo crontab. Para ello, voy a correr el comando crontab -L. La opción -L es para listar. Y me dice no crontab for root. Esto lo que me indica es que definitivamente el usuario root con el que yo estoy trabajando no tiene un archivo crontab, pero eso no significa que yo no lo pueda usar, que yo no lo pueda crear. Para yo poderlo crear, para configurar y personalizar cualquier tarea que yo quiera que se automatice, yo debo hacer los siguientes procedimientos. Lo primero que tengo que hacer y lo que voy a mostrar va a ser de forma temporal. Voy a declarar una variable y la variable se llama editor. La variable se declara en mayúscula y los comandos normalmente están en minúscula. Es una recomendación. El signo igual es el delimitador para establecer qué es la variable y qué va a ser su valor. Y el valor lo voy a colocar en minúscula porque en este caso es un comando y el comando es en minúscula. En ese momento yo acabo de declarar una variable y esta variable tiene la condición de una variable local. Una variable local es una variable que puede ser leída en el terminal donde yo estoy trabajando. Pero como ustedes se están dando cuenta, yo poseo una máquina con entorno gráfico, lo que significa que yo pudiera abrir otros terminales. Si yo abro otros terminales, esta variable no va a ser disponible para el resto de los terminales porque está como una variable local. Yo lo que voy a hacer es cambiarle su condición de variable local a variable global. Para que eso pueda suceder, voy a utilizar el comando export. El comando export es el que le va a dar la habilidad de convertirla en una variable global. Y debo colocar tal cual como declaré la variable, editor en mayúscula. Una vez que logro hacer eso, yo puedo utilizar un comando llamado env. El comando env es para monitorear las variables globales. Voy a utilizar el pipe, voy a utilizar el grep y voy a utilizar el... no, con eso es suficiente. Voy a utilizar editor. Lo que le estoy diciendo es, yo no quiero que me muestres todas las variables globales, yo quiero que me muestre solo la variable global que tenga el string editor. Ahí les trae como resultado indicando que la variable editor ya es una variable global y que está definida en el sistema. ¿Por qué razón estoy declarando la variable editor? Porque el comando crontab tiene una opción y esa opción es la opción "-e". La opción "-e" es de editor que invoca la variable que acabo de definir. Entonces, cuando yo utilice el comando crontab con la opción "-e", él lo que va a hacer es llamar a esta variable y esta variable va a llamar a el editor de texto VI. ¿Queda claro? Sí. Ahora, utilizo el comando crontab espacio "-e". El "-e" llama al editor y el editor es donde estoy actualmente. Recuerden, el editor VI es un editor que viene nativo en Unix y que ha sido aceptado por Linux. Editor VI normalmente es de la vieja escuela y lo utilizan todas aquellas personas que de alguna forma han interactuado con sistemas operativos BSD, System 5, como el caso de Solaris, ¿ok? El editor VI es un editor de texto que trabaja en tres modos: modo comando, modo entrada y modo de fin de línea. El modo comando es el modo en donde estamos actualmente. Si lo queremos hacer una analogía, es como por ejemplo cuando estamos manejando un carro sincrónico. El carro sincrónico, cuando está en el neutro, no sabe si ir para adelante o ir para atrás. El editor VI, cuando está en el modo comando, está igualito.
él está esperando que nosotros le indiquemos de qué forma vamos a trabajar sobre el archivo. Ahora, yo voy a presionar la tecla Escape y de forma inmediata la letra I. Observen que en la parte inferior del lado izquierdo aparece la palabra Insert. La palabra Insert lo que indica es que hemos pasado de modo comando a modo entrada. El modo entrada me va a dar la habilidad de que yo empiece a modificar el archivo a mi criterio. Entonces, modo entrada me permite poder realizar modificaciones dentro del archivo. ¿Estamos claros hasta ahorita? Sí. Ok. Yo les voy a explicar. Dígame. No, sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, una vez que yo coloco todo esto, ahora yo voy a explicar. El archivo crontab tiene una serie de campos. Cada campo debe ser separado por un espacio. El espacio puede ser otorgado por la barra espaciadora o por el tabulador. A mí me gusta, en este ejemplo, utilizar el tabulador para mantener un orden. Y les voy a explicar de izquierda a derecha cuál es el objeto y la función de cada uno de estos campos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Bien. Ok, chévere. Entonces, en este caso, fíjense, lo primero que voy a hacer es definir el campo minuto. El primer campo es el campo minuto, que va en un rango hasta el 59. ¿Estamos claros? Entonces, yo voy a colocar aquí un comentario y voy a comenzar con el numeral. El numeral dentro de un archivo de configuración lo que indica que esa línea va a estar en comentario. El primer campo es minuto. El segundo campo es la hora. El tercer campo es los días del mes. El cuarto campo son los meses del año. El quinto campo es los días del mes, los días del mes. El sexto campo son los días de la semana. Y el campo siguiente sería el script o comando a ejecutar. ¿Ok? Tomemos en cuenta algunos campos interesantes. Por ejemplo, el campo número 2. El campo número 2 trabaja en formato militar. ¿Ok? Otro de los campos que me llamaría la atención serían los días de la semana. Los días de la semana, ¿por qué? Porque los días de semana, por ejemplo, el día domingo comienza o puede ser identificado con el 0 o con el 7. ¿Ok? Lo que significa que si yo tuviera que hacer referencia al día lunes, lo haría con el número 1. Y si tuviera que hacer referencia al día viernes, lo haría con el número 5, ¿correcto? No significa que el resto de los campos no tengan sus condiciones, las tienen, pero los campos más críticos y donde deberíamos prestar atención serían, por ejemplo, esto. Ahora, tomando en cuenta esto que acabo de explicar, pues yo también me centraría un poco en los días del mes. ¿Por qué me centraría en los días del mes? Fíjense que, por ejemplo, yo coloqué 18, el día 18, pero si el día 18, yo, por ejemplo, le digo que va a ser domingo, ¿verdad? Y yo le digo en el mes 7, por ejemplo, y por alguna casualidad, el día 18 del mes 7 no cae domingo, esa línea no se va a ejecutar. Tienen que tener cuidado y tienen que trabajar correctamente a la hora de definir esto. Ustedes tienen que tener claro si ustedes van a ser tan precisos a la hora de definir cómo va a funcionar las actividades. Tienen que tener entonces claro que el día del mes debe coincidir con el día de la semana. Por ejemplo, febrero, ¿no? No podemos colocar, ¿qué? 31. ¿Podemos colocar 31 de febrero? No. No podríamos colocar 31 de febrero. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan con el ejemplo que estoy plasmando. ¿Me siguen? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, voy a colocar aquí un comentario a estas líneas que estoy agregando acá para que no me las tome en serio, ¿no? Aquí vamos a colocar el numeral. Y entonces acá, otra cosa que voy a colocar, por ejemplo,
podríamos hablar de que hay caracteres especiales. Por ejemplo, el asterisco. El asterisco representa, dependiendo en el campo que se posicione, si hablamos de minutos, estaríamos hablando de todos los minutos. Si colocáramos el asterisco en hora, estaríamos hablando de todas las horas. Y así sucesivamente en cada campo. ¿Queda claro lo que hace el asterisco? Sí, correcto. Ahora, también puedo utilizar un rango. Por ejemplo, 1-5. Si yo coloco 1-5 en el campo minuto, lo que estaría diciendo es que es del minuto 1 al minuto 5. Si eso lo pongo en el campo hora, estaríamos hablando de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana. Igual ocurriría si lo pongo en el día del mes, en los meses del año, o en los días de la semana, o en los días del mes. ¿Estamos claros? Sí. También podríamos utilizar 1,3,6, que significaría un día, un minuto, una hora, un mes puntual. Si hablo de minutos, sería minuto 3, minuto 1, minuto 3 y minuto 6. Si hablamos de horas, sería la 1, la 3 de las 6 de la mañana. O podríamos hablar de los meses del año, sería el mes 1, mes 3 y mes 6. ¿Queda claro? Sí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. No, comentando, podría, para un caso práctico, decir el día 5 y el día 20, que hay gente que corre nóminas esos días. Ok. El día y el día 20 ejecuta el programa que va a hacer los cálculos, qué sé yo. Listo. Me parece bien. Ahora voy a un ejemplo real. Como estamos contra el tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo voy a usar un ejemplo, algo parecido a lo que me acaba de mencionar su compañero, pero no lo voy a poner con tantos intervalos. Lo voy a colocar con intervalos mucho más cortos para ver realmente su funcionamiento, ¿ok? Entonces, ¿cuál creen ustedes de esta última línea que expliqué es el que me podría ser útil para reducir los intervalos? El asterisco para que lo haga cada minuto. El asterisco, definitivamente. Entonces, fíjense, yo colocaría asterisco, el primer campo son minutos, uso un tabulador, asterisco, que estaríamos hablando de las horas, tabulador, asterisco, estaríamos hablando de los días del mes, tabulador, asterisco, estaríamos hablando de los meses del año, asterisco, estaríamos hablando de los días del mes, 1, 2, 3, 4, 5, falta 1, asterisco, los días de la semana, ¿correcto? En pocas palabras, lo que yo estoy colocando aquí es imposible que falle, porque yo lo que estoy diciendo es cualquier minuto de cualquier hora, de cualquier día del mes, de cualquier mes del año, de cualquier día de la semana, lo que yo vaya a poner a la derecha se tiene que ejecutar. ¿Estamos claros? Si eso se coloca así, por ejemplo, en minuto, cualquier minuto, él se ejecutaría recursivamente cada minuto. Yes, tal cual. Es correcto. No tiene sentido para la vida real. Solo tiene sentido para el laboratorio que estoy presentando ahorita, porque estamos contra el tiempo y queremos ver si esto funciona. Pero para la vida real jamás colocarían asterisco asterisco, a menos que ustedes le tengan un poco de rabia a su empresa y quieran redireccionar todo eso a, no sé, a acceso a disco, causar un file system full o generar una operación matemática donde le cause un estrés a la máquina. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, tendría sentido, pero si no, no tiene sentido eso, ¿ok? Pero sí, sería cada minuto de cada hora, de cada día del mes, de cada mes del año, de cada día de la semana. Ahora, en el último campo, que es el script que quiero ejecutar o comando, se recomienda que se utilicen las rutas absolutas. Las rutas absolutas comienzan con un slash. Y para yo no complicar la cosa, voy a utilizar /bin/ls, que es un comando que hemos venido utilizando. Voy a utilizar la opción "-r" mayúscula. La opción "-r" mayúscula lo que significa es recursivo, que haga un listado recursivo, ¿ok? Y le voy a decir que el listado recursivo lo haga de la carpeta home. Recuerden que la carpeta home es la carpeta donde están todos los usuarios. Una vez que hace eso, yo le voy a pedir que ese listado recursivo lo envíe a la pantalla. Por eso utilizo el mayor que, para que capture toda la información y le indique a dónde quiero que lo envíe. Y yo quiero que lo envíe a mi pantalla. Y para eso voy a utilizar /def/pts
0. ¿Cómo sé yo que mi pantalla es /des/pts0? Voy a utilizar, ¿se acuerdan que hablamos del VI que tiene 3 modos? Modo comando, que era cuando entramos al editor VI. Modo entrada fue cuando le dije Escape I, ¿verdad? Ese es el modo entrada. Ahora voy a explicarles el tercer modo. El tercer modo es modo fin de línea. El modo de fin de línea le voy a decir Escape, Shift, 2 puntos. Fíjense que se posicionó en el lado izquierdo en la parte inferior del archivo. Por eso se llama modo de fin de línea. Se ha ido al modo de fin de línea. En el modo de fin de línea se pueden hacer múltiples cosas. Yo en este momento voy a explicar que voy a utilizar el modo de fin de línea para ejecutar un comando del sistema operativo sin salirme del archivo. Para eso uso el signo de exclamación. El signo de exclamación me va a permitir invocar un comando del sistema operativo sin salir del archivo. Y le voy a decir TTY. TTY es para que me diga cuál es el terminal en el que estoy trabajando actualmente. El resultado dice que mi terminal donde estoy trabajando actualmente es /des/pts0. Me dice presione Enter para continuar. Le doy Enter y sigo en mi editor de texto. ¿Está claro? Una vez que tengo esto, guardo el archivo. Para guardar el archivo, debo regresar otra vez al modo de fin de línea. Así que le digo Escape, Shift, 2 puntos. Ahora, en vez de usar un signo de exclamación, voy a utilizar la W. La W es para escribir, write. La Q es para quit, para salir. Y exclamación se utiliza para forzar a la permisología si es que el archivo no tiene los permisos asignados que lo vimos el día de ayer. Eso no significa que cualquier usuario puede venir y usar exclamación y pretender que va a modificar el archivo. Esto tiene que ver más si soy o no soy el propietario del archivo. ¿Ok? Le doy Enter, me regresa el prompt, le digo que sí. Listo, guardo el archivo. Tengo un error en los campos, vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es el error en los campos. Un primer campo, minutos, horas, días del mes, meses del año, aquí, creo que tengo, a ver, minuto, a ver, una cosa. Minuto, hora, días del mes, meses del año. Días del mes repetido. Aquí, este asterisco está de más. Listo. Ok, ahora sí, vamos a ver. Escape, Shift, 2 puntos, WQ, exclamación. Listo. Ok, es importante que se dieran cuenta del mensaje. Miren, ya está, miren cómo ya me puso en la pantalla el listado. Yo no hice nada. Automáticamente él pone el listado en pantalla. Ok, ¿están viéndolo? Yo puedo hacer un Enter, hacer un Clear, limpiar la pantalla para que sea más visible para ustedes y esperar que alrededor de un minuto se vuelva a ejecutar la actividad y me vuelva a llenar la pantalla de información. La razón por la cual coloqué asterisco es por la frecuencia que quiero que se ejecute para que vean que está funcionando automáticamente. Porque si yo colocara una secuencia o una frecuencia un poco más amplia, tendríamos que estar esperando el tiempo o jugar con otros comandos, como es el caso del comando date, para alterar la hora y fecha del sistema operativo para poder ver los cambios inmediatos. Sin embargo, eso no tiene sentido porque en los servidores ustedes no pueden estar haciendo cambios drásticos en la hora o en los minutos o fecha de los servidores porque podrían causar un crash en el sistema. Entonces, mientras que estoy conversando, pues ahí está nuevamente en pantalla. Si observan, yo no he tocado el teclado ni nada por el estilo y volvió a aparecer en pantalla el tema del listado. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Ahora, para que esto no me siga fastidiando, yo voy a utilizar Ctrl Tab y, por ejemplo, voy a decirle -R. ¿Ok? Listo, Ctrl Tab -R y le doy Enter. Al darle Ctrl Tab -R, lo que hace es borrar mi Ctrl Tab. Si yo hago ahora Ctrl Tab -L, ya no tengo, por supuesto, si le pongo la C, ya no tengo el archivo crontab. Es decir, que ya no me va a aparecer más el listado en pantalla. ¿Queda claro lo que hicimos? La ventaja del archivo crontab es que siempre va a existir y que ustedes van a programar la cantidad de tareas que ustedes crean conveniente. Lo lógico es que ustedes creen un script
y que el script sea invocado por el crontab y no que se vuelvan locos y llenar el archivo crontab de cualquier cantidad de líneas. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? La variable de entorno que creaste al principio, ¿qué fin tenía? Que cuando utilices la opción "-g", él va a llamar a la variable editor y esa variable editor tenía definido cuál iba a ser el editor de texto que iba a usar. Ok. ¿Va bien? José, en mi caso me ha pasado 2 veces que yo no la he definido y él me pregunta cuál quiero utilizar. Me ofrece una lista de los que están disponibles. Puedes utilizar cualquiera de ellos. El problema es que se te pueden basurar el archivo crontab, ¿sí? Recuerda que, por ejemplo, él puede utilizar, no recuerdo si él tiene, a ver, Note, a ver, Control C. No, 2 versiones de VI. A ver. Hay uno creo que... A ver, yo estoy trabajando con Gnome, creo, Gnome, Control C. Edit. Gedit, perfecto, buenísimo. Ok. Yo puedo usar Gedit. El problema de Gedit, él me va a llamar una ventana acá. ¿Y qué va a pasar? Que de repente yo puedo empezar a trabajar acá y cuando llegue al final, de repente yo agarre y borre y deje algún carácter y no me lo está mostrando automáticamente y yo puedo estar embasurando el archivo o puedo dejar un carácter especial que no lo esté viendo Gedit. Y con el VI sí voy a ver esas características. ¿Ok? Entonces puede ser que tu archivo se corrompa, ¿ok? Sin embargo, es común o frecuente que es frecuente que muchas de las personas que trabajan con el crontab hacen todo desde un Gedit, luego lo copian y lo pegan dentro del VI para no estar luchando con escape y escape o escape a escape no sé qué. Pero tú puedes invocar cualquiera editor, solo que puedes llegar al punto en que el archivo, como me pasó a mí, pues, fíjate que yo estaba colocando un campo de más, ¿sí? Y no me dejaba guardar el cambio. Pero como ya yo he trabajado con el VI, pues concluí que lo que tenía mal era la semántica del archivo. Y por esa razón me enfoqué en estudiar cuáles eran los campos que estaba colocando. En el Gedit te hubiese guardado los cambios. Él no te hubiese dicho nada, él te hubiese guardado los cambios. Y tú estarías esperando que se editara o se ejecutara la actividad. Y concluirías posiblemente que hay algo malo o lo que te enseñé estaba mal y realmente era que tú utilizaste un editor que a él no le preocupa cuántos campos tenías y la semántica estaba bien, mientras que con el VI yo tuve esa oportunidad de corregir sin guardar los cambios. Oh, chévere, chévere. Yo tuve la fortuna de que el que me enseñó originalmente me enseñó solamente con VI y no me dejaba usar otra cosa. Sí, de por sí los que vayan a entrar a la carrera conmigo o aprenden VI o aprenden VI. De por sí en el proceso de certificación hay una serie de preguntas que están relacionadas con el editor VI. Entonces, si nos acostumbramos a trabajar con cualquier otro editor que yo no estoy criticando, ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto sin ningún problema, solo que están limitando las oportunidades de ser exitosos en un examen de certificación que mientras mayor averaje, mejor el resultado, ¿no? Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, señores, no, prácticamente el concepto del taller ha sido cumplido, que era prácticamente monitoreo de procesos y automatización de tareas. Hay mucha tela por cortar, sin embargo, todo esto se va haciendo y se va desarrollando a lo largo de la carrera, quienes van a participar de la carrera y quienes no van a participar de la carrera, pues en algún momento pues tendrán la oportunidad de participar en otro tipo de cursos. Recuerden, por favor, yo les coloqué en el chat, toda persona que quiera tener el certificado de los cursos debe escribirle a Augusto Albán con el nombre completo, con el número de cédula, la empresa a la que pertenece, debe colocar unas líneas con el testimonio para que le podamos hacer la emisión del certificado el día martes. El correo es aalban@sostren.com.be. ¿Alguna pregunta, señores? No. Bueno, todo bien. Perfecto. No los aburro más, no los pongo su fin de semana aburrido. Aprovechen, disfruten. Más bien agradezco su tiempo, su dedicación y las personas que estuvieron presentes. Muchas gracias y por supuesto en los comentarios, en el testimonio pueden hacernos llegar
cuáles serían los nuevos talleres que les gustaría que se den. No necesariamente tienen que ser en Linux, puede ser sobre cualquier otro fabricante, sobre cualquier otra área, desarrollo, redes, seguridad, lo que sea, y estudiaremos si tenemos la posibilidad de hacerlo. Me despido entonces, señores. Muchas gracias. Cuídense y estamos en contacto. Por favor, escríbanle a Augusto. Que tengan buen fin de semana y que la pasen bien. José Dorelis te dejo una pregunta en el chat. Ah, ok, perdón. Vamos a ver. Sí, es correcto, sí, correcto, Dorelix. El testimonio más que todo es con respecto a cómo te sentiste, si realmente fue funcional para ti, si fue ideal, si no sirvió, si el profesor no tuvo ni la menor idea de lo que estaba diciendo. Todo ese tipo de cosas que tú creas nos van a servir para poder aprender y mejorar las cosas o sentirnos contentos de lo que estamos haciendo está funcionando. Ajá, me Yo dijeron. tengo una pregunta, Listo, escucho. Eduardo. Estas clases, por lo menos la de hoy y la de ayer, en las que yo pude participar, y bueno, muchos de nuestros compañeros pudieron participar, ¿a partir de qué momento las podemos visualizar en el link que nos suministraste? Fíjate, las clases se están grabando a través del aplicativo que estamos utilizando para que tú y yo estemos en contacto, lo que significa que las clases recién se empiezan a renderizar después que yo cierro la sesión. Después que se renderizan, yo las paso a un modo editor para colocar un intro, para colocar los datos y luego es que las subo, ¿ok? Así que para yo no quedar mal, yo creo que esta última clase, para que puedan tener acceso a ella, va a ser a partir del día martes, ¿ok? ¿Por qué? Perfecto. Porque evidentemente no puedo apagar la máquina ahorita porque va a empezar a renderizarla. Y ¿tengo actividad mañana? Sí, tengo actividad mañana, pero normalmente no soy yo el que ejecuta las actividades, las ejecuta otro conjunto de personas. Por esa razón, yo sugeriría que las clases deberían tener acceso al 100% el día martes. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, no, bueno, considero que de verdad el curso de esta forma es bastante dinámico y bueno, me gusta de verdad por este medio, pues. Excelente, muchas gracias. Estamos para mejorar y cualquier duda, pues simplemente ya tienen mis datos, mi correo electrónico, el de Augusto. Augusto es la persona responsable de alarme las orejas, de decirme qué está mal, qué está bien, de corregir lo que tenemos que corregir e implementar nuevas soluciones o nuevos talleres para ustedes. Así que por favor, en el testimonio, en los correos que le escriban, pues háganos saber todo lo que necesitan que podamos tener disponible para ustedes. Ahora sí, entonces, señores, buenas noches, que descansen, pásenla bonito, disfruten y ojalá podamos tener una próxima taller donde podamos interactuar. Gracias, José. Todo chévere. Fantástico. Hasta luego. Chao, cuídense, excelente, bye.